respetuosamente a ocupar sus lugares. Gracias. Querétaro es tierra de realidades fecundas, es tradición mística y costumbres que deleitan. La majestuosidad de sus sierras y sus valles dan cuenta de la grandeza de sus hombres y mujeres, de su historia que es orgullo y referente para México. Señoras y señores, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por su asistencia a la ceremonia inaugural del Foro de Consulta Nacional para la Revisión del Modelo Educativo Región 5. Querétaro da la más cordial de las bienvenidas a Distrito Federal, Morelos, Tlaxcala, Veracruz. Preside esta ceremonia inaugural el doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. El doctor Fernando de la Isla Herrera, secretario de Educación del Estado de Querétaro y representante personal del ciudadano gobernador constitucional del Estado de Querétaro, licenciado José Calzada Rovirosa. Maestra Jennifer Mesa Miranda, directora de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación del Distrito Federal. Maestra Denise Uscanga Méndez, subsecretaria de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz. Maestro Benito Islas Rodríguez, director de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación del Estado de Tlaxcala. Doctora Lorenza Villalever, investigadora titular C en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingeniero Ramón Samanillo Pérez, director general de Educación de Ciencia y Tecnología del Mar. Doctor Óscar Daniel Moreno Arismendi, director general de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación del Estado de Morelos. Maestro Carlos Lurs Eichelbaum, director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro y coordinador ejecutivo del Consejo Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior. Nuevamente a todos y cada uno de ustedes, señoras y señores, muchas gracias por su asistencia. Bienvenidos sean. Damos inicio con las palabras de bienvenida a cargo del doctor Fernando de la Isla Herrera, secretario de Educación del Estado de Querétaro. Muy buen día tengan todos ustedes. Doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. Maestra Jennifer Mesa Miranda, directora de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación del Distrito Federal. Maestra Denise Uscanga Méndez, subsecretaria de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz. Maestro Benito Islas Rodríguez, director de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación del Estado de Tlaxcala. Doctora Lorenza Villalever, investigadora titular C en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingeniero Ramón Samanillo Pérez, director general de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar. Doctor Óscar Daniel Moreno Arismendi, director general de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación del Estado de Morelos. Maestro en Administración Carlos Lurs Eichelbaum, director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro y coordinador ejecutivo del Consejo Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior. Distinguidos directivos de instituciones de educación media superior y superior de los estados
asistentes a este importante Foro Regional de Educación Media Superior. Agradezco a las autoridades educativas que tienen bajo su responsabilidad la implementación de la Consulta Nacional para la revisión del modelo educativo en el nivel medio superior, el haber distinguido a Querétaro para brindarnos la oportunidad de recibir en este recinto a académicos, directivos e investigadores interesados en aportar sus análisis, reflexiones y propuestas sobre los ejes temáticos que enmarcarán los trabajos de esta jornada académica. Asimismo, reciban ustedes un afectuoso saludo y la bienvenida de nuestro señor gobernador, el licenciado José Calzada Rovirosa, quien envía sus mejores deseos para que los resultados de este foro regional sean del mejor impacto para la calidad de la educación en nuestro país. En muchas ocasiones se generan situaciones favorables para contar con la presencia y participación propositiva de quienes viven cotidianamente los procesos educativos, ya sea como docentes o como directivos, atendiendo a jóvenes que depositan en la formación académica sus esperanzas de un mejor porvenir. Es, por lo tanto, un privilegio tener entre nosotros a maestras y maestros, así como personal encargado de conducir el buen rumbo de las instituciones educativas del nivel medio superior en el Distrito Federal, Veracruz, Morelos, Tlaxcala y Querétaro. Bienvenidas, bienvenidos a todos. El sector educativo y la sociedad queretana se congratulan por ser anfitriones en este encuentro, que reúne a profesionistas comprometidos con su responsabilidad histórica, de ser protagonistas en el movimiento renovador en pro de sentar las bases en que se sustente un nuevo modelo educativo, acorde a las exigencias que impone la sociedad del conocimiento y la información en un mundo globalizado, en el cual se revalora la necesaria y urgente participación de la educación como materia prima en la formación de niñas, niños, jóvenes y adultos, para avanzar en lo cualitativo, en la conformación de una sociedad incluyente y equitativa que brinde a las actuales y nuevas generaciones mejores condiciones de existencia. Los temas sobre los cuales versarán las participaciones de los ponentes han sido cuidadosamente definidos, para tocar aquellos aspectos más sensibles del quehacer institucional en educación media superior. Para cada uno de los 5 ejes temáticos se han recibido decenas de propuestas, pero es el referido a estrategias de enseñanza y de aprendizaje el que acumula la mayor cantidad. Esto es indicativo de la preocupación de las y los docentes por mejorar e innovar en su quehacer y responsabilidad profesional, convirtiéndose en facilitadores para la adquisición de los saberes, el desarrollo de las habilidades y la puesta en práctica de las competencias pertinentes de parte de las y los alumnos, sobre todo tomando en cuenta que la educación, como cúmulo de saberes útiles, socialmente reconocidos y valorados, abre oportunidades a quienes los adquieren y los ejercen en la construcción de su porvenir, tomando como premisa que el saber, el conocimiento, el aprovechamiento académico no es propiedad exclusiva de nadie en particular, está ahí, en espera de ser tomado, sin distinguir ni origen social, ni sexo, ni situación económica, ni edad. Solo pone como requisito invertir dedicación, fuerza de voluntad, perseverancia, cumplimiento del deber y deseos de nutrirse de la ciencia y la cultura. El valor del conocimiento es un potencial para ayudar a desarrollarnos como personas, para encontrar el sentido de la vida y respuestas a las preguntas básicas de nuestra existencia. Asimismo, el valor del conocimiento está en la posibilidad que nos ofrece para entender el mundo natural, el universo, la humanidad y la historia. La autenticidad con que se asuman estos problemas determinará la fortaleza de la motivación para estudiar con empeño y buenos resultados. Desarrollar esas motivaciones supone, como bien lo señaló el ilustre maestro don Pablo Latapí, que sin caer en solemnidades ni el tedio academicista, se supere la frivolidad y enajenación que dominan la vida contemporánea. Sería ilusorio esperar que otros agentes contribuyan masivamente, como debieran,
para impulsar este cambio de valoración social del conocimiento. A contracorriente, es imperioso promover este cambio en el mismo sistema de enseñanza. Es indispensable generar motivaciones intrínsecas en el educando, principalmente con ejercicios de análisis y reflexión que conduzcan a que los estudiantes distingan con claridad el espacio y tiempo en el que se educan, del espacio y tiempo en que se materializa el eventual valor de sus aprendizajes. Entendemos que la educación es una herramienta preciada que guía y apoya para lograr mejorías sustanciales en la biografía de las personas. Para lograr esto, para pasar del ideal al hecho, es imprescindible la conjunción de esfuerzos y el compartir la convicción de que sobre nuestros intereses inmediatos son las acciones a favor de la educación las que deben tener una posición privilegiada en nuestras discusiones e iniciativas de trabajo. La educación puede brindar solidaridad, identidad, goce y ciudadanía. En lo particular, quiero remarcar, debemos estar conscientes de los costos sociales de la ignorancia. Abro aquí un paréntesis para expresar el reconocimiento del sector educativo del Estado de Querétaro al doctor Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Media Superior, por su iniciativa de hacer extensivo a prácticamente todas las entidades del país el programa de telebachillerato comunitario, el cual permitirá en gran medida hacer efectivo el derecho a la educación en el nivel medio superior, a jóvenes egresados del nivel medio básico que habitan en comunidades rurales marginadas, a las cuales había sido complicado llegar con otras modalidades educativas. Las bondades de este programa abren para ellas y ellos nuevos horizontes. Muchas gracias por su amplio apoyo a Querétaro, doctor Tuirán. El destacado pedagogo Samper, refiriéndose a los desafíos de la educación en el siglo XXI, menciona que la escuela tradicional se ha tornado obsoleta frente a los sensibles cambios sociales, económicos y políticos vividos a nivel mundial. La sociedad se volvió global e interconectada. El mundo se flexibilizó y diversificó, y cada vez de mayor manera tuvo en cuenta al individuo. La escuela homogeneizante no se corresponde con un mundo social y económico cada vez más flexible, global, incierto y cambiante. Más exactamente, la escuela actual no se corresponde con el mundo actual. El mundo es flexible, cambiante y diverso. El mundo exige flexibilidad y creatividad para adaptarse a una vida profundamente cambiante. Queda tal señalamiento para su análisis y discusión. Concluyo mi intervención con otra cita de don Pablo Latapí, la cual considero adecuada para los propósitos de este foro. Los educadores, menciona el autor, proclamamos que no ha llegado el fin de la historia, que ésta está siempre reiniciándose, que sí hay otras alternativas y que nos toca crearlas. Por ello, continuaremos corriendo tras las nuevas utopías y experimentando riesgos que son formas de decir que seguimos teniendo esperanza. Cierro la cita. Reitero con gran afecto el saludo de bienvenida a esta histórica, colonial y hospitalaria ciudad de Querétaro, deseándoles a todos ustedes una feliz estancia y un fructífero intercambio de experiencias y propuestas a favor de las y los educandos, presente y futuro de una sociedad que experimenta cambios inéditos en su cotidianidad. Muchas gracias. Presentación del Programa Sectorial de Educación 2013-2018 por el ingeniero Ramón Zamanillo Pérez, Director General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar. Doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. Doctor Fernando de la Isla Herrera, Secretario de Educación del Estado de Querétaro. Honorable Presidium, distinguidos participantes a este foro. El 13 de diciembre de 2013 se publicó el Programa Sectorial de Educación, donde se plantean los objetivos, estrategias, líneas de acción y dimensiones transversales que regirán la política educativa del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
El programa sectorial reconoce que el sistema educativo mexicano enfrenta problemas complejos. Destacan el abandono escolar, la baja eficiencia terminal y, en general, una educación que no cumple con estándares de calidad. Todo esto asociado a un currículo sobrecargado que dificulta el logro de aprendizajes significativos, lo cual se refleja en los bajos resultados alcanzados por nuestros alumnos en el programa para la evaluación internacional de estudiantes PISA. El programa sectorial advierte también que a la escuela se le han generado una serie de demandas que por sí sola no puede resolver y que la comunidad escolar carece de recursos, apoyos y mecanismos para solucionarlos. No obstante, es preciso resaltar la oportunidad por la que el país atraviesa a partir de la reforma educativa y de sus leyes secundarias. Dicha reforma, de la mano del programa sectorial, permitirá dotar de autonomía a las escuelas, fortalecer la relación de los planteles con su entorno, propiciar la igualdad de oportunidades y la equidad de género, y de esta manera el Gobierno sienta las bases para ofrecer una educación de calidad, con equidad y sin exclusión, dando cabal cumplimiento al artículo 3 constitucional. Ahora bien, el programa sectorial busca entre sus estrategias garantizar la pertinencia de los planes y programas de estudio, así como de los materiales educativos. Es por ello que una de sus líneas de acción, misma que nos convoca el día de hoy, consiste en establecer los mecanismos de consulta para revisar el modelo educativo en su conjunto, con el fin de garantizar una educación de calidad. ¿Por qué revisar el modelo educativo vigente? Para que se puedan llevar a cabo los ajustes académicos y organizacionales que se requiere para garantizar que el modelo responda a las necesidades y aspiraciones de nuestros jóvenes. En las mesas de debate se analizarán temas constitutivos y fundamentales para la educación media superior. Pero antes de ceder la palabra a nuestros conferencistas magistrales, permítanme unas breves reflexiones. El plan sectorial trata la ruta que habrá de transitar en los siguientes años en materia educativa. Define 6 grandes objetivos, 35 estrategias y 265 líneas de acción. Toma en cuenta los 3 ejes transversales del Plan Nacional de Desarrollo: democratizar la productividad, un gobierno cercano y moderno y un gobierno con perspectiva de género. En cuanto al nivel educativo que nos concierne el día de hoy, el objetivo del plan sectorial es fortalecer la calidad y la pertinencia de la educación media, así como su formación para el trabajo. Juega un papel esencial la educación media en la vida de los jóvenes, y en este sentido se establece una estrategia articuladora que consta de 3 objetivos: consolidar el Sistema Nacional de Bachillerato, universalizar el marco curricular común y fortalecer la profesionalización docente y directiva. El esfuerzo por garantizar la calidad de la educación estaría incompleto si no se toma en cuenta la inclusión. Nuestra meta es que todos los niños y jóvenes de edad de estudiar puedan hacerlo. Es así como el programa sectorial tiene como un tercer objetivo asegurar una mayor cobertura, inclusión y equidad entre todos los grupos de la población. Reducir la incidencia del abandono escolar es una tarea prioritaria. Por eso, el plan sectorial impulsa la capacitación de docentes y directivos, el uso de herramientas que ayuden a combatirla, el generar ambientes de sana convivencia, libres de toda discriminación y que favorezcan la retención de los alumnos. El fortalecimiento de los programas de inducción, tutorías académicas, acompañamiento, prevención de conductas de riesgo y el otorgamiento de becas y estímulos. El plan sectorial impulsa la educación intercultural en todos los niveles educativos y refuerza la educación bilingüe entre las poblaciones que hablen lenguas originarias. Así entonces se apuesta a la creación del telebachillerato comunitario y se impulsa la transición del bachillerato a poblaciones rurales y marginadas. Se impulsarán nuevas formas de espacios y se dará atención educativa para la inclusión de personas con capacidades y aptitudes sobresalientes en todos los niveles educativos.
Finalmente, permítanme referirme a un aspecto relevante del programa sectorial, que es su capítulo de indicadores. Estos completan el círculo de la planeación estratégica, pues así se permite rendir cuentas a la sociedad sobre el cumplimiento de los fines del programa y brindan una información cuantitativa y confiable para verificar el desempeño educativo. Concluyo mi participación haciendo una cordial invitación a que consulten directamente el Plan Sectorial de Educación con la intención expresa de inducir a todos los que participamos en el quehacer educativo a que lo conozcan, pero sobre todo a que se lo apropien. El sistema educativo consta de una gran cantidad de involucrados y sé que todos contribuiremos a su mejora, recordando a Humberto Eco. La esencia del universo no es solo la unidad en la variedad, sino también la diversidad en la unidad. Muchas gracias. Escuchemos ahora con atención el mensaje y declaratoria inaugural a cargo del doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. Muy buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto saludar al doctor Fernando de la Isla Herrera, secretario de Educación de Querétaro, a quien le agradezco la gentil anfitrionía de usted y de la entidad para llevar a cabo este foro. Me da mucho gusto también saludar a los representantes del Distrito Federal, del Estado de Veracruz, de Tlaxcala y Morelos, y agradecer a la doctora Lorenza Villa-Lever y al maestro Carlos Lurs su presencia, su participación, el haber aceptado participar como conferencistas en este foro. Ambos son reconocidos especialistas en el ámbito de la educación media superior. Agradezco también a mi colega, el ingeniero Ramón Zamanillo, por las responsabilidades asumidas como contraparte federal en la organización de este foro. Me da mucho gusto darles la bienvenida a maestros, alumnos, padres de familia, autoridades educativas, directivos de instituciones de educación superior, a representantes de organizaciones no gubernamentales y a representantes de empresas. Es un honor encontrarme con todas y todos ustedes el día de hoy en este foro de consulta para la revisión del modelo educativo del nivel medio superior. Con este foro damos continuidad a los esfuerzos emprendidos previamente en Chihuahua y Monterrey, que fueron los dos primeros foros de consulta. Celebro a su vez que este encuentro tenga lugar en Querétaro, que como todos sabemos aquí han tenido lugar diversos acontecimientos clave en la historia del México moderno, incluida por supuesto la proclamación en febrero de 1917 de nuestra Constitución Política. Además de este rasgo único, Querétaro es hoy en día una entidad dinámica e innovadora. La educación está en el centro de las mejores aspiraciones de su gente. De hecho, una de las más exitosas apuestas de esta entidad es ciertamente la formación de sus niñas, niños y jóvenes, y lo demuestran en buena medida los resultados obtenidos en muy diferentes pruebas, incluyendo la prueba internacional PISA, conocido por todas y todos ustedes. Nos reunimos aquí en Querétaro para atender el mandato legal de escuchar y tomar en cuenta la opinión de un amplio y nutrido número de voces que tienen mucho que decir sobre el hacer y el quehacer de la educación y sobre las características y resultados del modelo educativo vigente.
con la orientación y aportaciones de todas y todos ustedes, será posible revisar dicho modelo, determinar cuál es el más apropiado para nuestro país y eventualmente formular un plan para poner en marcha una verdadera renovación educativa en el nivel medio superior, que además de fortalecer la escuela y enriquecer el currículo, los métodos, los materiales educativos y las prácticas docentes, atienda y haga realidad, por supuesto, la atención a las particularidades institucionales y los contextos culturales. Para emprender esta tarea se requiere no solo abandonar o sustituir aquellos rasgos del modelo educativo que han quedado obsoletos, sino también identificar lo que debemos de conservar, mejorar o potenciar para garantizar que los jóvenes reciban una educación relevante, pertinente y de calidad. La insatisfacción es recurrente con el bachillerato. No es un asunto menor ni es un asunto nuevo. Es recurrente esta insatisfacción con todas las modalidades del bachillerato, lo que revela la urgencia de replantear sus fines y medios y remover las barreras visibles e invisibles que limitan su desarrollo. Algunas de ellas son de carácter histórico, cultural, social, económico y otras de carácter presupuestal u organizacional. Sabemos, por ejemplo, y muchos de nosotros nos hemos cansado de decir que el bachillerato se ha caracterizado por su dispersión y desarticulación. Su evolución a menudo ha estado marcada por indecisiones en el ámbito de la política educativa e incluso hasta por titubeos. Tampoco ha logrado anclar señas de identidad propias, a pesar de las innumerables reformas que ha experimentado. Todo esto desemboca en una contradicción siempre latente y a menudo acentuada con el tiempo entre los propósitos del bachillerato en sus diversas modalidades y los contenidos de planes y programas, por solo mencionar una de las contradicciones más evidentes. A diferencia de otros niveles educativos, en el bachillerato no se han vivido tiempos de esplendor, a pesar de que ya son casi 150 años cuando se dio inicio en México a este proyecto educativo. De hecho, todavía son muchos, muy diversos y muy dolorosos los problemas que experimenta. Permítanme mencionar brevemente algunos de ellos, como lo hice recientemente en Monterrey, en la forma de un decálogo. Primero, la cobertura de la educación media superior sigue siendo limitada y la oferta de servicios no ha sido capaz de brindar atención a la demanda heterogénea de los jóvenes. Segundo, hay también altas tasas de abandono escolar y una baja eficiencia terminal. Tercero, el bachillerato sigue excluyendo a muchos jóvenes que provienen de los grupos más desfavorecidos, quienes experimentan también los mayores índices de fracaso escolar. Cuarto, los planes y programas de estudio se caracterizan a menudo por estar sobrecargados de asignaturas e información, como ya lo mencionó en su intervención el ingeniero Zamanillo. Quinto, muchos jóvenes encuentran en el bachillerato contenidos poco estimulantes e irrelevantes, lo que propicia su desmotivación y desinterés con el vínculo estrecho que éste tiene con el abandono escolar. Sexto, prevalece una débil profesionalización docente acentuada por el individualismo con el que se suele practicar esta profesión. Séptimo, predominan igualmente los modelos educativos verticales, poco flexibles, con viejos hábitos e insuficiencias y métodos educativos tradicionales.
Octavo, la inversión en el bachillerato, y muchos lo viven cotidianamente, no solo es baja, sino también es ineficiente y rígida. Noveno, aún es limitada la proporción de los estudiantes que transitan a la educación superior, dependiendo de las modalidades, varía entre 40, 45 y 60% cada año, al tiempo que quienes ingresan a los mercados laborales experimentan casi siempre una inserción precaria. Y décimo, subsiste finalmente una enorme brecha entre las competencias que demandan las empresas y las competencias que desarrollan los egresados de la educación media superior, lo que se traduce, entre otros aspectos, en una suerte de devaluación del certificado de la educación media superior. No debe sorprender entonces que, derivado de todos estos rasgos, el logro académico de los jóvenes en las aulas en el nivel medio superior continúe siendo relativamente limitado. Los resultados de la prueba PISA, por ejemplo, revelan que 55% de los alumnos mexicanos no alcanza el nivel de competencia básico en matemáticas y alrededor del 41% en lectura está en una condición similar. Con estos resultados, a México le tomaría más de 25 años alcanzar el nivel promedio de los países de la OCDE en matemáticas y alrededor de 65 años en lectura. Los problemas enunciados reflejan la urgencia de atender el bachillerato. Estoy seguro que todos compartimos el anhelo de cambiar el actual estado de cosas y propiciar que el aprendizaje de los jóvenes deje de ser insuficiente, desigual e inadecuado. Para proceder a revisar el modelo educativo del nivel medio superior, hemos configurado para estos foros una agenda agrupada en 5 ejes fundamentales que es indicativa y no limitativa. Primero, y es la manera en que están organizadas las mesas de trabajo, los fines del nivel educativo del bachillerato, el marco curricular común, las estrategias de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo profesional de los docentes y la gestión escolar. 5 temas fundamentales, componentes del modelo educativo, pero insisto, no se limitan a esos temas y las aportaciones pueden provenir de otros temas diferentes. No se trata, por supuesto, de temáticas aisladas, sino íntimamente vinculadas que a su vez contribuyen a detonar una amplia variedad de preguntas relevantes. Me permito citar solo unas cuantas. ¿Cuál será el papel del bachillerato en el sistema educativo nacional en el primer cuarto del siglo XXI? ¿Cuáles son o deben ser en este contexto sus fines y propósitos principales? ¿Cuáles deben ser los aprendizajes imprescindibles y las competencias que deben desarrollar los jóvenes en el bachillerato? ¿Qué contenidos deben compartir las diferentes modalidades? ¿Qué apoyos y oferta formativa requieren los docentes? ¿Cómo propiciar el trabajo colaborativo en equipo de una profesión fundamentalmente individualista? ¿Y qué hacer para que las escuelas se conviertan o sean verdaderas comunidades de aprendizaje? Para resolver los complejos problemas del bachillerato, todos lo sabemos, no hay fórmulas únicas ni verdades infalibles. Sin embargo, esta vez, a juzgar por los resultados educativos registrados en la última década, no será suficiente desde mi punto de vista realizar los ajustes habituales en las piezas del modelo educativo. Tenemos a nuestro alcance una oportunidad histórica única para analizar con profundidad la pertinencia de cada uno de los componentes del modelo educativo y su articulación en el conjunto,
así como determinar qué es lo que más conviene a los jóvenes y al país y, por supuesto, poner manos a la obra de inmediato para llevar a cabo reformas de segunda generación. No hacerlo así conduciría a una frustración más, con repercusiones desfavorables en al menos 3 ámbitos relevantes: el ánimo y el interés de los jóvenes en la escuela, la construcción de ciudadanía y el desarrollo de nuestro país. Por esta razón, tenemos que pensar y repensar casi obsesivamente en los fines y medios de la educación media superior. Tenemos igualmente que reflexionar sobre quienes ingresan al bachillerato y recordar que atraviesan por transiciones cruciales en sus cursos de vida, lo que obliga necesariamente a definir modelos flexibles de atención y sobre todo a enfatizar el desarrollo integral de todos ellos y ellas. Recuérdese que la escuela no es un espacio donde hombres y mujeres en la adolescencia y la juventud temprana adquieren únicamente competencias, conocimientos y habilidades cognitivas. Ahí en los planteles del bachillerato se fraguan amistades, muchos aprenden el sentido profundo de la solidaridad y la fraternidad y encuentran un lugar para socializar con sus amigos, para ligar con chavas o chavos, como suelen decir, para conversar con sus pares, para conocer diferentes formas de ver y vivir el mundo y de experimentarlas con todos sus riesgos, y para tomar, quizás por vez primera, decisiones que los marcarán durante todas sus vidas. Al fin, uno es, como dice un dicho español, del lugar donde hizo el bachillerato, y lo que somos es en gran medida fruto de lo que sembramos entonces. Por esta razón, confío con ustedes que las propuestas y deliberaciones de este foro contribuyan a superar la insatisfacción generalizada en el bachillerato y a configurar un conjunto articulado de acciones que hagan de los planteles espacios sustantivos en la formación de los jóvenes y sobre todo espacios relevantes para sus vidas, donde puedan construir sus trayectos de vida, donde puedan cursar sus transiciones y sus experiencias fundamentales en las vidas, en esta etapa de la vida de los jóvenes. Celebro finalmente que exista un nutrido interés en la tarea de revisar el modelo educativo. Tan solo para este encuentro tenemos un registro de casi 1,370 personas y hasta hace unos días teníamos registrados 260 propuestas. Hace algunos minutos el secretario de Educación me decía que esta cifra se eleva a una cifra cercana a 400 ponencias, lo que revela el interés que ha despertado este tipo de foros. Termino mi intervención recordando que hace casi un siglo, aquí en Querétaro, se inició la transición de México hacia la modernidad. Durante el Congreso Constituyente de 1917, uno de los artículos que mayor debate generó fue precisamente el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 97 años después, se reaviva el cambio de las leyes como catalizador para encarar y resolver los grandes desafíos educativos. Prueba de ello es la reforma constitucional de febrero del 2013 y la promulgación de 2 nuevas leyes reglamentarias y reformas importantes a la Ley General de Educación. Hemos venido pues a esta entidad plena de historia para revisar el modelo educativo y proponer uno más adecuado tanto a las necesidades del país como a las aspiraciones e inquietudes de los jóvenes. Tenemos el compromiso de pasar de las palabras, de los análisis, de los diagnósticos a los hechos,
lo que implica que los resultados que deriven de esta consulta se conviertan en acciones y reformas de segunda generación en los siguientes ciclos escolares. Estoy seguro que los foros de consulta serán espacios fructíferos para la escucha activa, el diálogo, el entendimiento, la aportación de propuestas relevantes y, por supuesto, el inicio de reformas significativas en el ámbito de la educación media superior. Solo el esfuerzo comprometido y corresponsable de todas y todos nos permitirá aprovechar esta oportunidad histórica única. Muchas gracias. Finalmente, si ustedes me lo permiten y se ponen de pie, siendo las 11:02 del día 6 de marzo de 2014, me permito declarar formalmente inaugurados los trabajos de este foro de consulta para la revisión del modelo educativo en el nivel medio superior. Enhorabuena. En estos momentos iniciamos con la participación de nuestros especialistas invitados. Les invitamos a ocupar sus lugares. Gracias. Ponente nacional, doctora Lorenza Villa Leber. Es doctora en Sociología, egresada de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París, Francia, 1981. Investigadora nacional 2 para el periodo 2013-2018. Investigadora titular C definitiva de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y profesora en el doctorado en Ciencias Sociales, en la División de Estudios de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde dirige tesis de doctorado. A través del tiempo ha trabajado sobre las siguientes líneas de investigación: educación superior y desigualdad social, formación de científicos, tendencias de la investigación sociológica, políticas educativas en educación básica, libros de texto gratuitos y representaciones sociales, educación media superior y superior, educación técnica y educación y trabajo. En cada una de ellas tiene numerosas publicaciones. Destacan Modernización de la Educación Superior, Alternancia Política y Desigualdad en México, Entre espacios de desigualdad en la educación superior, La educación en México durante las 2 últimas décadas del siglo XX y la educación media superior, su contribución social desde el México independiente a nuestros días. Con ustedes, la doctora Lorenza Villa Leber. Muy buenos días a todos. Doctor Turán, agradezco muchísimo su invitación a esta mesa. Doctor de la Isla, gracias por su hospitalidad. Maestros, directores, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo voy a empezar con una pregunta. ¿Qué se puede hacer para mejorar? ¿Qué se puede hacer para mejorar y propiciar un aprendizaje efectivo e incrementar los índices de aprovechamiento escolar y el desarrollo de competencias entre los jóvenes de educación media superior? En otras palabras, quisiera hoy desarrollar la idea de que para propiciar un aprendizaje efectivo por el cual los alumnos se apropien de aquellos elementos de la cultura general que les permita interactuar en su entorno y los prepare para seguir estudios superiores y/o para incorporarse al mercado de trabajo, es indispensable comprender y asumir las múltiples situaciones de desigualdad a las que están expuestos los jóvenes que cursan la educación media superior. Es decir, los invito a que pensemos juntos
¿Cómo se construye la desigualdad en este nivel? Y si es posible que la educación media superior se constituya en un espacio de equidad a través de las políticas públicas y de las políticas institucionales, y si las escuelas del nivel que nos ocupa tienen capacidad e interés de convertirse en espacios de oportunidad. En otro trabajo, ya he probado la hipótesis de que la preparatoria ha fungido a través del tiempo como un mecanismo de estratificación social fundado en las desigualdades tanto naturales como adquiridas. ¿Cómo sucede esto? Trataré de explicarlo a partir del análisis de las siguientes variables. Primero, expondré algunas cifras que presentan las desigualdades de la educación media superior a nivel nacional. Enseguida, reflexionaré sobre el significado de la obligatoriedad del nivel y sobre la reforma integral de educación media superior en marcha. Con ese marco, haré algunas propuestas de política para terminar señalando 5 acciones que no pueden dejar de hacerse. Como se puede observar en el cuadro que ahora aparece en la pantalla, en México en los últimos 30 años hubo un crecimiento sin precedentes de la demanda, sin precedentes a la atención a la demanda de educación media superior, que pasó de 25% en 1980 a 64% en 2010, debido principalmente a que el porcentaje de absorción de la secundaria se incrementó significativamente, pues en el mismo periodo pasó de 17 a 97%. Pero las cifras anteriores son menos halagüeñas al constatar que en esas mismas 3 décadas los indicadores de calidad de la educación no mejoraron. La eficiencia terminal apenas mejoró 3 puntos porcentuales en la opción profesional técnica y bajó 6% en el bachillerato. Además, los índices de deserción y reprobación permanecieron prácticamente iguales. Por otro lado, las cifras para 2011 del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE, nos muestra un sistema de educación media superior atravesado por la desigualdad estructural, pues poco más de la 1/4 parte de la población joven tiene rezago educativo, es decir, no había terminado la educación básica. Si a esta población rezagada se la divide por quintil de ingreso neto per cápita, encontramos que en el quintil 1, el más desfavorecido, el 50% sufre rezago educativo, mientras que en el quinto este desciende al 7%. Igualmente, si se compara el rezago educativo de los jóvenes por subpoblaciones, encontramos que es en la población rural e indígena donde se concentra el mayor rezago educativo, mientras que en las ciudades y la población no indígena se reduce a la mitad. Para completar esta visión general de desigualdad educativa entre los jóvenes de nuestro país, podemos decir que menos de la mitad de los jóvenes entre 15 y 19 años tiene como su actividad principal el estudio, mientras el 28% solo trabaja. El 17% no hace nada y 7 de cada 100 estudia y trabaja. Conforme aumenta la edad, descienden los porcentajes de quienes estudian y ascienden los de quienes solo trabajan y los de quienes no estudian y no trabajan, llegando estos a la tercera parte de la población de entre 25 y 29 años. Además del porcentaje de la población atendible por el sistema de educación media superior, es decir, el que ya terminó secundaria,
que tiene entre 15 y 17 años, este porcentaje es de 67%. Si se le compara con el quintil de ingreso, por quintil de ingreso neto per cápita, encontramos que el más desfavorecido, solo 53% estudia algún bachillerato, contra 80% en el quintil mejor acomodado en la escala social. Esta situación se agrava conforme aumenta la edad de los estudiantes. En otras palabras, de acuerdo con la Subsecretaría de Educación Media Superior, en 2013, en todo el país, la tasa de abandono implicó que 650,000 alumnos dejaran la escuela. El 61% de ellos sale de la escuela media superior en el primer año de estudios de la educación media superior. Aunque es entre las familias con menores recursos y donde los padres cuentan con una escolaridad más baja, donde hay mayores posibilidades de abandono, hay otros 3 factores relacionados al ámbito escolar: la baja asistencia a la escuela, reprobar y tener bajas calificaciones. Estos orientan de manera importante a los alumnos a dejar la escuela. Ante estas cifras del contexto social en el que se desarrolla la educación media superior de nuestro país, es necesario subrayar, primero, que es la sociedad la que da sentido a los sistemas educativos y que situaciones de desigualdad estructural como la presentada reflejan el poco valor que ella y sus gobiernos han dado a la educación, aunque también reflejan o señalan, en el caso de México en particular, la magnitud del esfuerzo que los gobiernos deben de estar dispuestos a realizar, pues es un desafío enorme. Segundo, que las dificultades que a nivel individual tienen las personas, particularmente los jóvenes, para permanecer en la escuela, están relacionadas con las diferentes oportunidades educativas a las que pueden acceder desde los distintos ámbitos socioeconómicos, geográficos y culturales, que al ser tan dispares en nuestro país, segmentan las posibilidades reales de movilidad socioeconómica de las distintas subpoblaciones. Por otro lado, en un contexto de globalización, caracterizado, entre otras cosas, por la expansión de las tecnologías de la información y la comunicación, es importante preguntarse sobre el acceso y la utilización por parte de los alumnos de estas herramientas y sobre el desarrollo de sus competencias digitales, que ahora son indispensables no solo en los ámbitos educativos, sino también en los mercados laborales. La dotación y distribución de computadoras e Internet es suficiente y equitativa dentro del ambiente escolar para todos los alumnos de educación media superior. El INE muestra con cifras las desigualdades en este terreno. Afirma que en general, por cada 9 alumnos de educación media superior, hay una computadora para uso educativo en las escuelas, cifra que aumenta por estudiante a 12 computadoras cuando están conectadas a Internet. Sin embargo, la brecha digital se hace aún más amplia al comparar escuelas públicas con privadas o urbanas y rurales. La dotación y distribución de computadoras e Internet es pues insuficiente y también disímil entre los tipos de escuela, las regiones y los alumnos de educación media superior. Estas diferencias de acceso a las TIC son un buen ejemplo para explicar las desigualdades en la adquisición de competencias, en este caso digitales, indispensables en esta época caracterizada por la globalización y que requiere de las competencias para expresarse y comunicarse.
Manejar las tecnologías de la información y la comunicación es ahora condición para obtener información y expresar ideas, para entender procesos y alcanzar objetivos, para identificar sistemas y reglas o principios, para procesar e interpretar información. La adquisición de tales competencias, junto con muchas otras, permitirá a los estudiantes forjarse una identidad acorde con el perfil deseable del egresado de educación media superior, que implica, entre otras cosas, comprender el mundo e influir en él, tener la capacidad para continuar aprendiendo de forma autónoma a lo largo de sus vidas y para desarrollar relaciones armónicas con quienes le rodean. Por otro lado, en el contexto actual también es interesante preguntarse sobre el significado que tiene el hecho de que el 20 de septiembre de 2011 el Senado de la República haya aprobado que la obligatoriedad de la educación media superior se eleve a rango constitucional, lo cual se empezó a implementar gradualmente a partir del ciclo 2012-2013 hasta universalizar la obligatoriedad en todo el país en el 2020-2021. Al convertirse en obligatoria la educación media superior, el compromiso del Estado consistirá en ofrecer un lugar a todo aquel que desee cursarla, o en otras palabras, lo obligará a invertir en ella, lo cual es positivo. Sin embargo, es necesario considerar que actualmente el paso de la educación básica obligatoria a la educación media superior continúa dependiendo de las posibilidades económicas que cada individuo o familia tienen. Lo que resulta natural entre los jóvenes que pertenecen a las clases medias y altas no lo es entre los grupos urbanos marginales, rurales e indígenas, ya que existe una relación estrecha entre los ingresos familiares y la participación en la educación. Por tanto, dicha ley de obligatoriedad no solo no resuelve el problema, sino que puede agravarlo si da un trato igual a los desiguales. No solo se trata de aumentar el gasto público en la educación media superior. Es fundamental implementar políticas orientadas a mejorar la calidad de la educación ofrecida, que responda a las necesidades de la sociedad, del mercado laboral y de los jóvenes en edad de estudiarla. Ahora bien, la reforma integral de la educación media superior, la RIEMS, y la conformación del Sistema Nacional de Bachillerato se han puesto en marcha con objeto de dar respuesta a los complejos problemas de este nivel educativo. Con ella, el Estado se propone responder a una demanda de educación media superior sin precedentes por el número de jóvenes en edad de estudiarla. No obstante, y a pesar de los esfuerzos del sistema educativo y del Estado por atender de manera creciente a los jóvenes en edad de cursar este nivel y por diversificarlo e innovarlo, los resultados de los últimos 30 años muestran que hubo un desarrollo no planeado, resultado de la sola atención a la demanda social creciente, pero sin políticas orientadas a mejorar la eficiencia terminal del nivel y la calidad de la educación. En ese sentido, se puede hablar de una democratización cuantitativa de la enseñanza, porque es claro que el aumento en el porcentaje del grupo de edad que actualmente accede a la educación media superior, es claro este aumento, pero no se puede hablar de una democratización cualitativa, pues no se ha logrado que la igualdad de oportunidades frente a la escuela sea una realidad. En México no se puede permitir que los itinerarios escolares de los jóvenes dependan solamente de su mérito escolar, cuando es sabido
que hay una relación estrecha entre el nivel de ingreso familiar, el nivel sociocultural de la familia, el acceso a la educación y el logro educativo alcanzado. El Estado debe intervenir para compensar las desigualdades sociales y porque la educación media superior es fundamental, pues desde ella se orientan las trayectorias y los destinos de los jóvenes mexicanos. En este sentido va la doble propuesta de la RIEMS, de al mismo tiempo imprimir al nivel una identidad y darle orden, articulación y pertinencia, respetando la diversidad de modalidades y sus subsistemas. Esta reforma no propone un bachillerato único ni un plan de estudios homogéneo, sino un marco de organización común que promueva la existencia de distintos tipos de bachillerato, en donde la diversidad permita que cada institución se adecúe a las características de su entorno, a la realidad de su contexto y a las necesidades e intereses de los jóvenes que atiende. Esa es justamente una de las fortalezas de esta reforma, pero también uno de sus puntos débiles, pues tiene muchos retos que enfrentar, para lo cual quisiera proponer algunas líneas de acción. Bueno, se me olvidó pasarlas. Para ello, habrá que tomar en cuenta que como resultado de la aceleración del proceso de globalización a escala mundial, se ha transformado el mundo del trabajo, del conocimiento y de la educación. Gracias al avance de los sistemas de comunicación e información, asociados también al desarrollo de una nueva estructura tecnológica basada en la microelectrónica, el conocimiento se ha vuelto un componente estratégico en la medida en que la información y la innovación son los ejes principales del sistema globalizado. Son indispensables, en consecuencia, recursos humanos de diferente naturaleza, capaces de adaptarse a las innovaciones, a la obsolescencia rápida de saberes y especialidades, a las consecuencias derivadas del masivo movimiento de capitales y de otros factores de producción, así como de personas con valores que promuevan la paz y la justicia y con actitudes cívicas relacionadas con la ciudadanía y la responsabilidad comunitaria. En ese sentido, la educación media superior deberá poner especial atención en 1. Que el nivel de escolarización promedio de las jóvenes generaciones no solo aumente en accesibilidad, sino que mejore efectivamente su aprendizaje, para lo que es necesario incidir en la calidad educativa de la que son piedra angular los docentes, por lo que es fundamental atender a su formación, para que sean capaces de manejar los saberes de la disciplina de su especialidad y, por tanto, comprender y organizar el contenido del programa que enseñan. Planificar sus clases y explicar de forma clara, innovar sus métodos de enseñanza y facilitar el aprendizaje, motivando a sus alumnos y de tener una relación positiva con sus alumnos, ser justo, flexible y sensible a las necesidades de ellos, y de entender el contexto en el que se desarrollan los jóvenes a quienes enseña. Mejorar la retención del nivel con ayuda de la figura del tutor, que propicie que los jóvenes que habiendo ingresado y por tanto habiendo vencido las barreras, no abandonen el sistema educativo y por tanto eviten las consecuencias personales, sociales y laborales que marcarían negativamente su proyecto de futuro y que limitarían las posibilidades de acceso a las oportunidades de desarrollo y crecimiento. Es por ello que es tan importante detectar a los jóvenes en riesgo y propiciar en la institución el desarrollo de políticas de apoyo orientadas a ellos.
Cuidar que no sean los jóvenes pertenecientes a los sectores más desfavorecidos quienes abandonen el nivel, pues estaría coadyuvando a que la inactividad del sistema sea creciente. En ese sentido, es indispensable tomar en cuenta las desigualdades señaladas con objeto de que todos los jóvenes tengan realmente y no solo potencialmente las mismas oportunidades educativas, por lo que habría que implementar medidas que tomen en cuenta las necesidades de estos jóvenes que deben de trabajar al mismo tiempo que estudian, de quienes viven en lugares apartados a donde no llegan los servicios educativos, como muchas comunidades rurales e indígenas, o de aquellos que por diversas dificultades no estudian y tampoco trabajan. Propiciar la democratización cualitativa que supone un buen grado de desempeño y de logro educativo entre los jóvenes matriculados a partir de factores propios de la escuela, principalmente con maestros bien formados, programas de acompañamiento tutorial, acceso a bibliotecas, videotecas, computadoras e internet, etcétera, que propicien un ambiente escolar que responda a las nuevas necesidades del conocimiento y también que sea un espacio juvenil que aliente a los jóvenes a permanecer en ella. Reforzar los vínculos con el mundo del trabajo mediante la participación de sus representantes en los órganos rectores de las instituciones, así como la combinación de estudios y trabajo, el intercambio de personal entre el mundo del trabajo y las instituciones educativas y la revisión de planes de estudio para que se adapten mejor a las prácticas profesionales. Aprovechar plenamente las tecnologías de la información y la comunicación con fines educativos, esforzándose al mismo tiempo por corregir las graves desigualdades existentes en este ámbito. Crear nuevos entornos pedagógicos, desde los servicios de educación a distancia hasta los establecimientos y sistemas virtuales de enseñanza, capaces de acortar las distancias y establecer sistemas de educación de alta calidad, favoreciendo así el progreso socioeconómico y la democracia. En un contexto globalizado, crecientemente desigual y competitivo, la generación de una sociedad equitativa en oportunidades es un asunto complejo que requiere de un sistema educativo de alta calidad y equidad. Sin una sólida base educativa que apunte a una juventud con niveles de formación progresivamente más elevados, difícilmente podrá México superar este desafío. En el marco de la globalización económica y de las perspectivas que podría ofrecer la construcción de una sociedad del conocimiento para México, la falta de acciones para remediar esta situación colocará a los jóvenes de nuestro país en condiciones de gran vulnerabilidad, si tomamos en cuenta que una parte muy importante de ellos se convertirían en una población económicamente activa sin la preparación mínima requerida tanto para emplearse en los mercados dinámicos e internacionales como para construir una sociedad democrática en la que la participación sea la base de su fuerza. En síntesis, lo que no puede dejarse de atender es el no ingreso a la educación media superior o el abandono prematuro de ella, que supone un problema de injusticia y de desigualdad social. Formar capacidades para continuar estudios superiores. Formar capacidades para insertarse en el mercado de trabajo, cuidando que el futuro laboral de los jóvenes no quede definido por el tipo de educación media superior frecuentado. Que la educación media superior proporcione respuestas a las necesidades de desarrollo personal y social de los jóvenes, así como a sus aspiraciones académicas y laborales. Reducir las diferencias sociales arraigadas en las condiciones originales de algunos grupos poblacionales.
y propiciar la existencia de una autoridad nacional rectora del crecimiento y desarrollo de la educación media superior que facilite el funcionamiento coordinado y que vigile la operación del marco curricular común para que el diploma final sea realmente nacional en todo lo que ello significa. Muchas gracias. En estos momentos me permito dar lectura a la semblanza curricular de nuestro ponente local, el maestro Carlos Lurs Eikelboom. El maestro Carlos Lurs Eikelboom, originario del estado de Hidalgo, es descendiente de una familia de origen holandés-alemán, lo que le permitió el contacto con ambas culturas, nacional y europea, en su formación. Maestro en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Ciudad de México. Tiene una especialidad en Política y Gestión Educativa por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es egresado de la licenciatura en Administración de la UNAM. Ha realizado diversos diplomados en el IPADE e ITAM y ha asistido a seminarios en los Estados Unidos con los mejores especialistas en gestión de la National Science Resource Center. Su actividad profesional se ha desarrollado en una primera etapa en el sector financiero e industrial, tanto en la actividad privada como en el sector público, donde ha sido miembro del Programa de Desarrollo de Ejecutivos de Cuenta en Bancomer, representante estatal del Programa de Apoyo Integral a la Industria Pequeña y Mediana de Nacional Financiera, director de la Escuela de Empresarios y miembro de la Junta Directiva de Canacintra, vicepresidente del Consejo de Administración de Unicintra, director general y socio de su empresa familiar de productos alimenticios con presencia nacional. Por su contribución al desarrollo industrial del Estado de Querétaro, recibió reconocimiento del Consejo Directivo de Canacintra Querétaro. En 1998, ingresa al ámbito educativo como director de vinculación de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital y coordinador del Subcomité de Desarrollo Regional en el Estado de Hidalgo. Al año siguiente, se incorpora al sector público en el gobierno del Estado de Querétaro, en donde se ha desempeñado como director general de Recursos Humanos y por más de 13 años como director general de Subsistemas de Educación Media Superior, 7 en el Colegio de Bachilleres y 6 en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro, cargo que ocupa actualmente. El maestro Lurs es coordinador ejecutivo del Consejo Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior en el Estado de Querétaro. Ha sido ponente en foros estatales, nacionales e internacionales, catedrático y asesor de tesis en la División de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro por más de 29 años, siendo galardonado con el Premio a la Excelencia Docente. Señoras y señores, con ustedes, el maestro Carlos Ignacio Lurs Eikelboom. Buenas tardes a todos ustedes. Con un respetuoso saludo al señor doctor Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Media Superior, a nuestro secretario de Educación y a quienes integran el Presidium y a todos ustedes, invitados especiales y compañeros del sector educativo de los estados de Veracruz, Tlaxcala, Morelos, del Distrito Federal y colegas aquí de Querétaro. Hemos tenido el día de hoy una presentación muy amplia de lo que es el contexto de la educación media superior y en mi caso yo hablaré de un caso práctico, de algo que hemos hecho en CECITEC en los últimos casi 6 años. Y por esto agradezco la invitación que me hiciera el señor secretario de nuestro Estado en el ámbito educativo, el doctor Fernando de la Isla, en algo que me parece que ha sido valioso para nuestros alumnos, valioso para el Estado y creo que puede ser valioso para México. Muchas gracias por su atención. He denominado la presentación como modelo de gestión. Y esto es porque hemos construido en CECITEC un enfoque estratégico a partir de preguntarnos cuál debería ser la propuesta de valor a nuestros alumnos.
¿Qué deberíamos ofrecerles que realmente les fuera útil para construirse un futuro para ellos y también en apoyo a sus familias? Y este modelo de gestión tiene que ver con la naturaleza de esta institución, el modelo nacional que tenemos en los CECITES, pero que en mayor medida existen DGETI y existen CONALEP, y me parece que es un área de oportunidad muy grande la que hay en México. Es importante resaltar que estamos hablando de un bachillerato tecnológico, que eventualmente se presentan oportunidades como las que nos tocó a nosotros en una reunión de media superior, en la que tuvimos la participación del director ejecutivo de FUMEC, el ingeniero Guillermo Fernández de la Garza. Por aquí está el ingeniero Castro, que participa con él y que ha sido fundamental en lo que hemos hecho. Nuestro modelo toma como referencia a algo que existe en Estados Unidos, el nombre en inglés es Project Lead the Way, y que de alguna manera es uno de los 4 grandes programas que se desarrollan de manera masiva en los Estados Unidos y que tienen que ver con el futuro, la futura competitividad de este país, pero que son programas que existen en muchos otros lados, y creo que hemos podido aterrizar esto en condiciones no iguales, pero sí cercanas a lo que ellos hacen. Ya se refería el doctor, el ingeniero Samanillo, al Plan Sectorial de Educación, y en una primera parte del texto nos dice, a la mitad de esto que estoy presentando, dice: el desarrollo que el país pueda lograr en las próximas décadas dependerá en gran medida de nuestra capacidad para afrontar los retos de la sociedad del conocimiento, lo que esta sociedad nos plantea. Y en el objetivo 6 de este documento se establece impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento. Ese es el marco en el que voy a hacer una breve exposición de lo que estamos haciendo. Ya se ha referido el doctor Tuirán en un extraordinario diagnóstico de la media superior de los niveles que tenemos en las pruebas internacionales, como es la prueba PISA, en las distintas habilidades que se miden. Creo que el reto es muy grande, pero creo que lo podemos afrontar. Presento en esta lámina también características extraordinarias que tiene un estado como Querétaro, que es el contar con 23 parques industriales, el tener un número muy importante de centros de investigación, 46, y que una gran parte de la población del estado está en un rango de edad donde podemos decir que tenemos una población realmente joven. También podemos decir que la actividad económica, industrial, de servicios y comercial que hay en el estado demandan personal cada vez con mayor formación. En el caso de nuestro proyecto, el mismo señor gobernador ha manifestado reiteradamente el que en Querétaro graduamos 3,000 ingenieros al año, pero requerimos cuando menos 6,000 más. Y nuestro proyecto contribuye a ello en el nivel medio superior. Parte fundamental de nuestra intervención, y tomando en cuenta lo que la doctora mencionaba, ¿quiénes son nuestros alumnos? ¿De dónde vienen? ¿Qué intereses tienen? ¿Qué temores? Y finalmente, ¿cuál es su aspiración? Una parte muy importante de nuestros alumnos tiene un nivel socioeconómico bajo, otra parte muy importante es un nivel socioeconómico medio, bajo-medio, ¿no? Y finalmente pudiéramos decir que el 90% de ellos tienen un contexto que no les favorece en su desarrollo y que esto lleva a que eventualmente no haya una segunda oportunidad, como se dice, ¿sí? Por ello es tan importante que la elección que hagan en su formación, en la que nosotros intervengamos, sea la que tenga que ver con su interés y con sus mayores habilidades. El alumno para nosotros es el centro de nuestra atención. Hace 5 años teníamos 5 planteles, actualmente tenemos 10. Hemos buscado localizarnos en aquellas zonas que más necesidad tienen, donde tenemos a jóvenes con estatus en zonas realmente marginadas, pero que sin embargo tienen gran talento. Y este modelo que no puedo explicar a fondo, pero finalmente ponemos al alumno, identificamos su mayor talento, así le llamamos, y a través de la gestión que realizamos en la institución, en cada uno de nuestros planteles, y sumándose la dirección al desarrollo de los procesos que ellos llevan a cabo, y creando algo que se ha mencionado hoy. Necesitamos organizaciones que estén en continuo aprendizaje. Necesitamos que nuestro trabajo sea relevante, que identifiquemos nosotros las oportunidades, todos como comunidad, y que también tengamos la capacidad de generar las soluciones para que las cosas funcionen. Y eso es gestión,
gestión en un ámbito moderno. El modelo nuestro, bases de ingeniería es algo que se agrega, que hicimos obviamente con la autorización de nuestra junta directiva, lo operamos con recursos propios de nuestra institución y que a lo largo de los 6 semestres llevamos a cabo con nuestros alumnos con resultados, me atrevo a decir, sorprendentes. Bases de Ingeniería lo que busca es atraer a jóvenes con talento, con habilidades e interés en el estudio de carreras de ciencias e ingeniería. Son ambas cosas. Querétaro nos está dando oportunidades, no teníamos alumnos en el centro de física y ahora tenemos 3, parece poco, pero en una convocatoria nacional por 25 lugares, 3 los ocuparon nuestros alumnos. Tenemos un referente que coincide mucho porque él ha tenido gran influencia. El profesor Carl Weimann fue Premio Nobel de Física en el año 2001. Es un caso extraordinario. Ayer leía con cuidado su biografía y estableció que en general deberíamos considerar a nuestras aulas como laboratorios de experimentación, donde se estimule el pensamiento crítico, la solución de problemas, la toma de decisiones, la comunicación, el trabajo en equipo y la innovación. Les puedo decir que eso está sucediendo. Puede suceder más, por supuesto, pero está sucediendo. Estamos formando talento para la economía del conocimiento y ustedes recordarán el perfil de nuestros alumnos. Eso no importa. Lo que importa es que reconozcan su valor, sus capacidades y finalmente, como vamos a ver, el crecimiento de su nivel de autoestima y aspiracional permite lograr grandes cosas. Tenemos un proceso de selección muy cuidadoso. Invitamos al 100% de los alumnos que ingresan con nosotros en los planteles donde este programa está establecido, a 5 de los 10, para que finalmente lo conozcan a fondo y eventualmente decidan si quieren ser parte de esto. Y entonces procedemos a hacer una selección muy cuidadosa que tiene que ver con una serie de evaluaciones, con su recorrido a lo largo de su formación previa, con sus intereses, el apoyo de su familia y finalmente incorporarlos a una población que está ahora ya cercana a los 700 alumnos. En esto ha sido muy importante contar con asociados estratégicos. Yo les decía, hablar de 46 centros de desarrollo en Querétaro, hablar de 23 parques industriales. Yo estuve 10 años dedicado a promover el desarrollo industrial del Estado. Muchas de esas empresas ya no existen, ahora hay muchas otras. En estas empresas encontramos procesos con mucho mayor valor agregado que requieren jóvenes con una formación muy superior a la que tradicionalmente han tenido y especialmente competencias como ya se ha mencionado. En cada uno de estos casos que tenemos aquí ha habido un avance en la relación con estas instituciones. En una primera etapa era realmente pago por ver, no sé si seas capaz de hacer esto y debiera decir si sean capaces. Gran parte del mérito de este programa está en nuestros maestros. No fuimos por maestros a otro lado. Son los maestros que se han venido desempeñando en CECITEC y que han tenido un extraordinario desempeño, apoyados por sus directivos y como una decisión institucional de construir algo que sea realmente útil a nuestros alumnos en el futuro, aprovechando el contexto del Estado. Pero también quiero considerar que estas condiciones existen en muchos otros lados de nuestro país. Esta población, cercana a los 700 alumnos, nos permite ver a 2 planteles que fueron los iniciales, donde hemos consolidado ya el proceso, diría yo en una primera etapa, pero ya con buena profundidad, donde la permanencia es notable. Pueden ver ustedes en Corregidora, tenemos 69 alumnos de la generación 2011-2014, entrando prácticamente 70 o 72. En el primer caso, Querétaro, de 105 queda 90, pero ya vemos, por ejemplo, que en la generación 2013-2015, que inició en agosto, conservamos el 100% de la matrícula. En los otros casos, donde es más reciente el programa, necesitamos ir estabilizando algunas de las variables para lograr los resultados que vamos a ver un poco después. El desempeño en todos los casos es superior a quien no está en el programa. Debo aclarar que no todos los jóvenes quieren ser ingenieros el día de mañana. Tenemos otros programas, generamos una formación en el ámbito de la administración que ha generado extraordinarios resultados y tenemos otras cosas pendientes para que haya una diversidad en la propuesta que hacemos a nuestros alumnos. Quienes están en el programa
nos ha permitido más que duplicar el número de jóvenes que deciden estudiar ingeniería. Y esto es importante porque llegan con una definición, y eso son palabras de las universidades, sobre todo la Politécnica de Querétaro, con la que tenemos una relación muy cercana, pero no es la única, donde nos dice, los alumnos de ustedes, egresados de este programa, son aquellos que tienen la mayor definición en las carreras de ingeniería a las que se han inscrito. Son aquellos que tienen el mejor desempeño en matemáticas. Y esto no es casualidad, sencillamente han sido formados para ello, y estos son los resultados que se están obteniendo. De quienes deciden estudiar estas carreras, un 75% de los que egresan finalmente toman estas carreras de base de ingeniería o carreras técnicas. Hemos hecho inversiones. En esto nos ha ayudado el gobierno federal y el gobierno estatal. A la fecha tenemos 35 millones invertidos, que son espacios también que permiten atender la cobertura en el ámbito de este programa. El costo de operación, el gasto de operación corre por cuenta del colegio, no pagan los alumnos por este programa. Hay un enorme compromiso de sus familias cuando identifican lo que esto significa. Y a la fecha en los planteles más consolidados ya tenemos una demanda de 3 alumnos por cada espacio disponible. Esto se está posicionando, ha ayudado a darle otro nombre al colegio y creo que todos nos sentimos orgullosos de trabajar en esta institución. En la parte izquierda vemos las características con las cuales ingresa. En medio tenemos qué hacemos, cómo intervenimos y cuáles son los resultados en la columna con mayor información, pero también cómo hemos formado a nuestros maestros. Hemos tenido maestros becados en el SENAD, cursando una especialidad en mecatrónica. Tenemos cursos como sucede en este momento en el Centro de Física. Nos ha apoyado centros como CEATEC, como CIDESI en la relación con alguna universidad alemana. Y en un futuro tendremos una relación cercana, por ejemplo, con la Universidad de Arkansas, que ha iniciado su construcción, la construcción de sus instalaciones en Querétaro. Me parece que estos son resultados concretos que de alguna manera permiten y permitirán la movilidad social vía el mérito, vía reconocer lo que ya se tiene, que es la capacidad y el desarrollo de su talento. Es importante mencionar aquí que igual FUMEC, que es la fundación con la que trabajamos, ha promovido vía otro programa que es INOVEC, la enseñanza de las ciencias con enfoque indagatorio en el nivel básico. Ya en el país hay 460,000 alumnos y en Querétaro tenemos varios miles de jóvenes que de alguna manera están cursando esta formación complementaria y que debemos hacer la cadena en el nivel medio superior y después en el superior. Es muy importante mencionar aquí que nuestros alumnos, y precisando el programa, están orientándose a pertenecer en un futuro a las actividades que desarrollan los clústeres que existen en el Estado. En Querétaro tenemos 4 clústeres. Hablamos del aeronáutico, con 52 empresas, con un crecimiento muy acelerado en los últimos años, ha impulsado esto mucho el gobernador. Tenemos un clúster automotriz que parte de los 60 del siglo pasado, que es realmente gran parte de la industrialización de Querétaro, donde somos el principal productor de autopartes. Tenemos también un clúster dedicado a las tecnologías de la información, con 140 empresas, y uno más reciente en biotecnología, que tiene 32 empresas a la fecha. La intención es que quien estudia bases de ingeniería no se vaya a trabajar a la empresa al terminar, puede suceder, pero la intención es que ingrese a la universidad para que el día de mañana ya como ingeniero se incorpore a estos clústeres en alguno de los procesos y esto cambie radicalmente su vida. A la fecha han manifestado su interés y su decisión de replicar este programa a 6 estados, CECITES de 6 estados. Hablo de Coahuila, de Nuevo León, de Jalisco, del Estado de México, de Puebla y de Yucatán. Me parece que aquí nos gustaría después conocer la opinión del doctor Tuirán, pero creo que esto puede ser muy relevante. Estos esfuerzos son masivos en otros países. Todos conocemos el avance de la economía y del conocimiento en China, India, y sabemos de la preocupación que esto ha generado en Estados Unidos y en realidad es la respuesta a esta preocupación. En Estados Unidos no hay menos de 30 millones de jóvenes y niños participando en este tipo de actividades. Así es que creo que tiene mucho espacio, puede ser una respuesta, cuando menos en uno de los ámbitos. Y bueno, pues les agradezco su atención y la oportunidad de haber compartido esta presentación con ustedes.
En estos momentos concluye esta sesión plenaria agradeciendo la presencia de nuestras distinguidas autoridades y ponentes, tanto nacional y local. Muchas gracias y vamos a invitarles a todos y cada uno de ustedes, amable auditorio, amigas y amigos, para que nos traslademos a las mesas de trabajo con el debido orden. Les recordamos lo siguiente: la mesa 3 se ubicará en este mismo recinto. La mesa 3 es Estrategias de Enseñanza y de Aprendizaje.